Vipassana. Advertir la realidad tal y como ésta es. Vipassana. Nuestro mejor esfuerzo por percibir las cosas tal y como éstas son, apartando el velo que impide ver, sin enjuiciar, sin distorsionar. Y me pregunto, ¿no sería acaso posible, o al menos valioso, el intento de trasladar esto a las relaciones interpersonales? Atender más a lo que nuestros sentidos ven, escuchan, a lo que nuestra mente sintiente tiene delante, y menos a esa parte de nuestra mente pensante que juzga, generaliza, evalúa, interpreta constantemente. ¿No sería acaso posible al menos acercarnos al intento de percibir al otro tal y como es, conocerlo de nuevo a cada encuentro, sin memoria ni deseo? ¿No sería acaso posible expresar también lo que sentimos tal y como ello es, sin distorsionarlo, sin falsearlo? Yo creo que sí. ¿Qué piensas tú? Vamos a ocuparnos de ello. Profundicemos. Comenzamos. Me gusta mucho esa frase que recordar del psicoanalista Bion. Él proponía acercarse al paciente siempre y cada vez con una mente nueva, sin memoria ni deseo, siempre trayendo una mente dispuesta a encontrarse con lo que hay como si esto fuera nuevo, ¿no? Posiblemente les haya sucedido a muchos de ustedes, el encontrarse con alguna persona o con algún grupo de personas que ya tiene una concepción cerrada o un juicio hecho o un concepto muy estructurado sobre ti, sobre tu forma de ser, sobre algún rasgo de tu personalidad o de tu identidad. Y por mucho que tú te esfuerzas en cambiarlo, progresar en ello, desarrollarte en otra dirección, muchas veces pareciera que la otra persona fuera ciega a tus actitudes nuevas y permanentemente insistiera en los mismos juicios, generándote frustración, ¿verdad? Entonces, yo estimo que, sin duda, uno de los mayores hitos o objetivos, o como mínimo direcciones que cultivar dentro de nuestro autodesarrollo, sin duda es ese, ¿no? Es poder observar evaluando menos, es poder apartar un poquito la concepción previa, apartar un poquito y traer de nuevo lo que en los fundamentos de Jon Kabat-Zinn se denominaba, recordarán la sesión de video podcast donde hablamos sobre ello, mente de principiante, ¿no? Estimo que hay una conexión fuerte entre este concepto de Bion, acercarte al paciente, decía él, ¿no?, por el ámbito psicoanalítico. Lo podemos trasladar a veces como una manera en las relaciones interpersonales, no dar tanto al otro como un terreno conocido, no darlo por terminado, ¿no? Recordemos siempre que desde una psicología humanista la persona es única, singular, irrepetible y está en constante cambio y evolución, ¿no? Abramos un poquito la atención al detalle de lo que se nos muestra, de lo que está pasando ante nuestros ojos, y tratemos de apartar
ese viejo velo que se basa en nuestras experiencias, concepciones previas, prejuicios, etcétera, que muchas veces nos impide ver y nos está alejando del otro, como también privando de experiencias y de encuentros nutritivos. Esto es importante, sí. Retomamos hoy el trabajo a través de la técnica de slow reading y, por supuesto, vamos a continuar con el texto de Marshall Rosenberg, Comunicación no violenta. Y para la sesión de hoy les he preparado, vamos a trabajar acerca del capítulo 3 y el 4. He seleccionado algunas partes de cada uno de ellos y me parece que era realmente interesante el poder juntar estos dos capítulos. Además, conecta muy bien con el último video podcast en donde yo les presentaba acerca de la psicología de las emociones, acerca de la importancia de activar, integrar, expresar en algún grado esta emocionalidad. Vamos a ver esto en el plano de las relaciones interpersonales y esta primera parte la vamos a dedicar al capítulo 3, que fíjense qué interesante el título: observar sin evaluar. Y el texto inicia: observad, hay pocas cosas tan importantes, tan religiosas como esa. Marshall Rosenberg. El primer componente de la comunicación no violenta implica separar la observación de la evaluación. Necesitamos observar con claridad aquello que estamos viendo y escuchando, aquello que tenemos delante y que afecta a nuestra sensación de bienestar sin mezclarlo con ninguna evaluación. La observación es un elemento fundamental de la comunicación no violenta, sobre todo cuando deseamos expresar cómo estamos a otra persona con claridad y sinceridad. Cuando combinamos la observación y la evaluación, disminuyen fuertemente las probabilidades de que a los demás les llegue el mensaje, ese que estamos intentando transmitir. En lugar de ello, recogerán la crítica, al menos en la mayoría de los casos, y se resistirán a cualquier cosa que les estemos diciendo. Tal vez recuerden el video podcast en donde yo les trasladaba, utilizando mi pizarra, acerca de la asertividad, los hechos, la precisión, la observación. Recordemos algunos ejemplos, ¿no? Imagínense un caso en donde, cuando estamos en una reunión, transmitimos una opinión y una persona cercana a nosotros hiciera burla de lo que expresamos. Y que esa misma persona, por ejemplo, el fin de semana pasado, en lugar de hacer un plan con nosotros, tal y como nos hubiera gustado, prefirió hacer un plan con otras personas. Si nosotros incurrimos en la evaluación y por tanto generalizamos, interpretamos, ponemos etiquetas, llegamos a conclusiones que están mucho más allá, realmente puede ser que haya algo de lo que planteamos que se acerque a lo que sucede, pero de seguro la persona no lo va a recibir bien, o al menos va a distar mucho de cómo nos gustaría que la situación relacional se desempeñe
o finalice. Por ejemplo, si en los casos que les he puesto, le decimos a la otra persona, es que no me quieres, nunca quieres hacer cosas conmigo, está claro que prefieres a otras personas que a mí, no das valor a mis opiniones, estás en mi contra, eres mala persona. Verdaderamente, con mayor o menor hostilidad, la etiqueta, el juicio, la generalización no va a ayudar. Realmente vamos a estar lejos de poder transmitir, comunicarnos bien, suavizar las emociones o llegar a un buen puerto, ¿no? Sin embargo, si estamos un poquito más en lo observado, ¿no? Cuando hace burla de las opiniones que expreso, me duele. Me hubiera gustado mucho disfrutar contigo el fin de semana. A veces, cuando haces cosas con otras personas, me siento algo alejado. Entonces, cuando haces esto, me siento de esta manera, o cuando sucede esto y ocurre esto otro, esto es lo que yo siento, o precisando, ¿no? En la observación, vamos a estar más cerca, ¿no? Probablemente de la realidad de los hechos y especialmente mucho más cerca de que el otro pueda recibir bien, atender y conversar con nosotros sobre lo que nos importa, ¿no? Entonces, aquí hay un aspecto realmente muy importante, poder separar la observación de la evaluación. Continuamos con el texto. Cuando mezclamos la observación y la evaluación, los demás tienden a percibir crítica. La comunicación no violenta no nos obliga a ser completamente objetivos y a abstenernos de evaluar. Solo requiere que mantengamos una separación entre nuestras observaciones y nuestras evaluaciones. La comunicación no violenta es un lenguaje dinámico, de proceso, que desaconseja las generalizaciones que son estáticas. En su lugar, las evaluaciones deben estar basadas en observaciones específicas del momento y del contexto que tenemos delante. Wendell Johnson, experto en semántica, señala que podemos crearnos muchos problemas usando un lenguaje estático para expresar o captar una realidad que es siempre cambiante. Nuestro lenguaje es un instrumento imperfecto, creado por hombres ignorantes que vivieron hace mucho tiempo, nos dice Johnson. Es un lenguaje animista que nos invita a hablar de cosas estables y constantes, de semejanzas, de normalidades y de tipos, de transformaciones mágicas, curas rápidas, problemas simples y soluciones definitivas. Mas el mundo que intentamos simbolizar con ese lenguaje es un mundo de procesos, es un mundo de cambios, de diferencias, de dimensiones, de funciones, de relaciones, de crecimiento, interacciones, desarrollos, aprendizajes. Un mundo de complejidad. Y esa falta de correspondencia entre nuestro mundo, en constante cambio en nuestras formas de lenguaje, relativamente estáticas, casi arcaicas, es parte de nuestro problema. Ruth Bever-Meyer, una de las colegas de Rosenberg, contrasta el lenguaje estático y el lenguaje de proceso en una canción que ilustra la diferencia entre la evaluación y la observación. Nos ofrece Rosenberg la traducción.
Se la voy a leer. Nunca he visto un hombre vago. He visto un hombre que nunca corría mientras yo le miraba. Y he visto uno que a veces dormía entre la comida y la cena y que se quedaba en casa cuando llovía, pero no era un hombre vago. Antes de llamarme loca, piensa, ¿era vago o solo hacía cosas que etiquetamos de vagos? Nunca he visto un niño tonto. He visto un niño que a veces hacía cosas que yo no entendía o de forma diferente. He visto un niño que no había visto los sitios donde yo había estado, pero no era un niño tonto. Antes de llamarle tonto, piensa, ¿era tonto o solo sabía cosas diferentes de las que tú sabías? Por más que buscaba y buscaba, nunca encontré un cocinero. Vi a alguien que combinaba ingredientes en un puchero, alguien que encendía el fuego y miraba la sartén donde se asaba el cordero. Vi todo eso, pero no un cocinero. Dime, cuando mires bien, ¿es un cocinero lo que ves o es alguien haciendo cosas que llamamos cocinar? Lo que algunos llamamos vago, otros lo llaman cansado o tranquilo. Lo que algunos llamamos estúpido, otros lo llaman saber divergente. Así que he llegado a la conclusión de que evitaremos toda confusión si no mezclamos lo que vemos con lo que es nuestra opinión. Y porque tú tal vez lo hagas, también quiero decir, sé que es solo mi opinión. Ruth Bever Meyer. Gracias por eso. Ese es un aspecto interesante, ¿no? Un lenguaje que tiene limitaciones, que tiende a lo estático, que tiende a lo general, a la categorización, frente a una realidad y particularmente la humana, única, singular, irrepetible, cambiante, en constante desarrollo. Y una reflexión que comparto con ustedes es qué interesante, tanto lo importante que es en el ámbito de la comunicación interpersonal construir, agregar, entender, intentar cosas nuevas, como también abandonar, ¿no? Especialmente dejar de hacer, especialmente darse cuenta y que ciertos automatismos o hábitos mentales permanezcan un poquito más desactivados, ¿no? Aunque los efectos de las etiquetas negativas, tales como vago y tonto, pueden ser más obvios, incluso una etiqueta positiva o aparentemente neutral, como cocinero, limita nuestra percepción de la totalidad de otra persona. Aspiramos a una mente limpia. La forma más elevada de la inteligencia humana. Nuevo apartado en este capítulo 3. El filósofo indio Krishnamurti señaló en una ocasión que observar sin evaluar es la forma más elevada de la inteligencia o evolución humana. La primera vez que leí esa frase, el pensamiento «qué tontería» atravesó mi mente antes de que pudiera percatarme de que acababa de hacer una evaluación. Comparte Rosenberg. Para la mayoría de las personas es difícil hacer observaciones, especialmente de otras personas y su comportamiento. Observaciones que estén libres de juicio, crítica u otras formas de análisis. Es difícil. Yo me hice bien consciente de esta dificultad cuando trabajaba
con una escuela de primaria cuyo director y personal docente habían expresado con frecuencia que tenían dificultades en la comunicación. El supervisor del distrito había pedido que les ayudara a resolver el conflicto. Primero fui a hablar con los profesores y después con ellos y el director juntos. Abrí la reunión preguntando a los profesores qué es lo que hace el director que entra en conflicto con las necesidades de ustedes. Es un charlatán, fue la respuesta inmediata. Mi pregunta pedía una observación, pero aunque la palabra charlatán me dio información sobre cómo este profesor evaluaba al director, no describía qué era lo que el director decía o hacía que le hubiera llevado a él a determinar que era un charlatán. Cuando señalé esto, otro profesor intervino. Yo sé lo que quiere decir, el director habla demasiado. En lugar de una observación clara del comportamiento del director, de nuevo, eso también era una evaluación sobre lo mucho que hablaba. Un tercer profesor declaró entonces: piensa que él es el único que tiene algo que vale la pena contar. Piensa que él es el único que tiene algo que vale la pena contar. Yo expliqué que hacer suposiciones sobre lo que otra persona está pensando es una interpretación, no es lo mismo que observar su comportamiento. Finalmente se aventuró un cuarto profesor. Es que este hombre quiere ser el centro de atención todo el tiempo. Después de que yo señalara nuevamente que también esto era una suposición de lo que otra persona quería, dos profesores exclamaron al unísono: bueno, su pregunta es muy difícil de responder. Y llevaban razón. Después de esto trabajamos juntos para crear una lista que identificara comportamientos específicos por parte del director que les molestaban y nos aseguramos de que la lista estuviera libre de evaluaciones o interpretaciones vagas o cerradas. Por ejemplo, el director contaba anécdotas de su niñez y experiencias de guerra durante las reuniones del claustro, con el resultado de que dichas reuniones a veces duraban 20 minutos más de la cuenta, creando el agotamiento o la desidia del resto. Cuando pregunté a los profesores si habían comunicado alguna vez su malestar al director, respondieron que lo habían intentado, pero solo mediante comentarios evaluativos. Nunca habían hecho referencia a los comportamientos específicos, como por ejemplo su costumbre de contar anécdotas, y estuvieron de acuerdo en comunicárselos cuando nos reuniéramos todos en la siguiente ocasión. Excelente propósito. Prácticamente al inicio de la segunda reunión pude ver lo que los profesores me habían estado contando. Fuera cual fuera el tema del diálogo, el director intervenía. Esto me recuerda a los tiempos en que yo, y entonces se lanzaba a contar una anécdota de su infancia o de sus experiencias en la guerra. Esperé a que los profesores dieran voz a su incomodidad con el comportamiento del director. No obstante, en lugar de la comunicación no violenta, aplicaron la condenación no verbal. Algunos elevaron la mirada al techo, dando muestras de hartazgo. Otros bostezaron ostensiblemente. Uno comenzó a mirar su reloj. Soporté tan lamentable escena, expresa Rosenberg, hasta que finalmente pregunté: ¿nadie va a decir nada, señores? Siguió un silencio incómodo. El profesor, que había hablado primero en la reunión anterior, se armó de valor. Miró directamente al director y le dijo: Ed, eres un charlatán. Como ilustra esta historia, no siempre es fácil desechar nuestros viejos hábitos y llegar a dominar la habilidad
de separar la observación de la evaluación. Al final, los profesores dejaron claro al director qué acciones específicas le llevaban a sentirse molestos o hastiados. El director escuchó con seriedad y a continuación exclamó: ¿por qué ninguno de vosotros me ha dicho esto antes? Admitió que era consciente de su costumbre de contar anécdotas y empezó entonces a contar una fiel a su hábito. Le interrumpí, señalando con buenas maneras que lo estaba haciendo de nuevo. Acabamos la reunión desarrollando estrategias para que los profesores pudieran hacer saber al director de una manera amable cuando sus anécdotas no eran apreciadas. Fíjense aquí, ¿no? Qué interesante. De una parte, lo que podemos denominar un punto ciego, ¿no? Un punto ciego es una conducta, una actitud. Todos tenemos puntos ciegos. Es una conducta, una actitud en la que incurrimos ocasionalmente o con frecuencia y que sin nosotros saberlo y sin nosotros pretenderlo, puede estar creando en algunas personas un impacto que no deseamos, ¿no? Muchas veces las otras personas van a tener dificultad para expresarnos que están sintiendo ese malestar o ese alejamiento para con nosotros. Este ejemplo ilustra muy bien, ¿no? Fíjense cómo este grupo de profesores oscilaba entre dos posibles mecanismos. Se sentían hastiados, se sentían aburridos, se sentían incómodos, pero se manejaban en torno a dos posibilidades: callarse, aguantar, silenciar y evitar, o bien hacer una evaluación y expresar unos términos que etiquetaban, generalizaban, incurrían en poner una identidad, ¿no? Eres un charlatán, Ed. Se movían en torno a estas dos posibilidades que eran ineficaces. O bien se marchaban hastiados para casa, o bien ofendían a Ed y creaban una situación de conflicto, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no?, cómo de alguna manera tendemos a incurrir en este hábito, en este automatismo, incluso aunque tratemos de prepararnos y programarnos para lo contrario, ¿no? Creo que es una excelente anécdota. Y al mismo tiempo, como digo, el punto ciego, ¿no? Todos tenemos, alguna forma de relacionarnos, de expresar alguna actitud que sin nosotros saberlo puede estar creando al otro lado impresiones, emociones que muchas veces no vamos a tener acceso a conocer, ¿no? Si podemos cultivar con algunas personas un intercambio sincero, pues podremos acercarnos un poquito más a conocer sobre esto, ¿no? Si además tenemos la fortuna de que de nuestro lado y del otro haya una forma amable, una comunicación en esta línea, pues todo sería muy enriquecedor, ¿no es cierto? Entonces, bueno, posiblemente Ed, a través de tener acceso a esta información, ya queda en la libertad de él, pues seguir incurriendo en prolongarse en estos monólogos puntualmente monopolizadores. Posiblemente haya otros contextos donde a Ed le ríen la gracia, o otras personas se entusiasman con sus anécdotas, pero está claro que en este otro contexto esto no ocurría, y ya queda dentro de la libertad de Ed, pues persistir en esa conducta o no hacerlo, ¿no? Muy bien. Entonces, distinguir la observación y la evaluación, poderlas separar. Valiosa propuesta en este capítulo número 3. Y vamos a acercarnos ahora sí al capítulo 4 acerca de identificar y expresar
nuestras emociones y sentimientos. Y particularmente el peso, la afectación, el coste emocional que tiene para nuestra salud física y mental lo no expresado, al menos aquello que es relevante y que queda bajo la alfombra en ese espacio de lo no expresado. Disertábamos en el video podcast de la semana pasada acerca de las funciones de la emoción, ¿no? La importancia de ser sentida, de ser experimentada y de percibir que nos está indicando acerca de algo que es relevante, que es importante, como también nos prepara de alguna manera para alguna acción idealmente inteligente que restablezca un poquito el equilibrio o lo que nosotros necesitamos a nuestro alrededor, ¿no? Si el primer componente de la comunicación no violenta es observar sin evaluar, el segundo es expresar cómo nos sentimos. El psicoanalista Rollo May afirma que la persona madura es capaz de diferenciar los sentimientos con muchos matices, experiencias intensas y apasionadas o delicadas y sensibles, como en los diferentes pasajes musicales de una sinfonía. Sin embargo, para muchas personas, los sentimientos son, como los describiría May, tan limitados como las notas de un toque de corneta. Interesante. La emoción tiene intensidades, tiene duración y tiene matices. Matices sensibles, matices sutiles. El elevado coste de los sentimientos no expresados. Recuerdo muy bien, estudiando en temarios sobre la psicología clínica, muchas veces investigaciones en torno a la psicología de la salud, a la psicología de la personalidad, han ido poniendo de manifiesto cómo las personalidades más extrovertidas o con mayor capacidad para identificar las emociones y particularmente expresarlas tienden relativamente a una mejor salud, ¿no? En psicología de la salud, como digo, muchas veces se han puesto de manifiesto relaciones no necesariamente causales, pero sí relaciones importantes, ¿no? Entre estilos de personalidad, por ejemplo, tendentes a la represión emocional, estilos de personalidad tendentes a evadir la emoción, a no expresarla, por ejemplo, acerca del enfado, acerca de la irritabilidad y una relación interesante con diferentes patologías, diferentes cuadros psicosomáticos, a la somatización en general e incluso como un factor, insisto, no causal, pero sí con alguna relación con diferentes tipos de cáncer, ¿no? Muchas veces el cáncer de colon, por ejemplo, pues se ha asociado a una fuerte represión de la hostilidad, a una no manifestación de emociones difíciles, ¿no? Como lógicamente personalidades que tienden a una vivencia, a una intensidad emocional muy alta y a una vivencia muy tensionante, pues lógicamente esto hace que también órganos internos como estómago, otras vísceras, corazón, pulmones, pues trabajen también de una forma más acelerada, ¿no? Bueno, nuestro repertorio de palabras para insultar a la gente, nos dice Rosenberg, es a menudo más amplio que nuestro vocabulario para describir claramente nuestros estados emocionales. Yo pasé 21 años en instituciones educativas en Estados Unidos y no recuerdo que durante ese tiempo nadie me preguntara
Marshall, ¿cómo te sientes? Sencillamente los sentimientos no se consideraban importantes. Lo que se valoraba era la manera correcta de pensar, definida por aquellos que ostentaban posiciones de rango y autoridad. Se nos educa para ser dirigidos por otros en lugar de estar en contacto con nosotros mismos. Aprendemos a estar en la cabeza, preguntándonos qué es lo que piensan los demás, qué es correcto que yo diga o haga, a qué velocidad debo ir, qué dirección debo tomar, qué cosas debo lograr, qué aspecto debo tener para ser validado. No pasemos por alto esta frase. Se nos educa para ser dirigidos por otros en lugar de estar en contacto con nosotros. Autoría vital. Una interacción que tuve con una profesora cuando yo tenía unos 9 años muestra cómo podemos empezar a apartarnos de nuestros sentimientos. Una vez me escondí en un aula después de clase porque unos chicos me esperaban fuera para pegarme. La profesora me descubrió y me pidió que saliera. Cuando le expliqué que tenía miedo, declaró: «Los chicos grandes no se asustan». Varios años después, esta idea se reforzó cuando practicaba deportes. Los chicos grandes no se asustan. Era típico de los entrenadores valorar a los deportistas que estaban dispuestos a darlo todo y seguir entrenando aunque sintieran mucho dolor físico. Aprendí la lección tan bien que una vez seguí jugando al baloncesto durante un mes con una muñeca rota sin tratar. En un taller de comunicación no violenta, un participante contó que un compañero de habitación ponía la música muy alta por las noches, lo cual le impedía dormir. Cuando le pedí que expresara lo que sentía cuando esto sucedía, el estudiante respondió: «Siento que no está bien poner la música tan alta por la noche». Yo le señalé que cuando usaba la palabra «que» a continuación de la palabra «siento», estaba expresando una opinión, pero no revelando sus sentimientos. Buenísimo señalamiento. Cuando le volví a pedir que intentara expresar cómo se sentía, declaró: «Siento que cuando la gente hace cosas así es porque tienen un trastorno de personalidad». Le expliqué nuevamente que eso seguía siendo una opinión, en concreto una interpretación, no un sentimiento. Él hizo una pausa reflexiva y después anunció con vehemencia: «No siento absolutamente nada al respecto». Obviamente esta persona sentía algo y muy fuerte, aunque no le estaba siendo accesible. Desafortunadamente no sabía cómo hacerse consciente de ello y acceder a su sentimiento, y mucho menos expresarlo. Esta dificultad para identificar y expresar sentimientos es común y, según mi experiencia, sobre todo entre abogados, ingenieros, oficiales de policía, gerentes de grandes empresas y personal militar de carrera. Personas cuyos códigos profesionales desaconsejan que manifiesten sus emociones. Y probablemente, añadiría yo, que están fuertemente centrados en el hecho de que para ser eficaces en sus desempeños laborales, suprimir sus emociones les resulta eficaz, ¿no? En ocasiones me resulta útil pensar en la personalidad humana, hacer un paralelismo con un teclado, ¿no? Imagínense las teclas de un piano.
Una forma de entender la personalidad sería verla como el conjunto de disposiciones que una persona tiene a responder a una situación, el conjunto de medios disponibles o preferencias, ¿no?, que la persona tiene por manifestarse, ¿no? Al fin y al cabo, la personalidad tiene que ver con el estilo propio, hundiendo sus raíces fuertemente en los valores personales y luego en los elementos, ¿no?, instrumentales, afectivos, a través de los cuales la persona se manifiesta, ¿no? Desde cómo organiza su tiempo hasta cómo se comunica, hasta cómo expresa y organiza sus sentimientos, ¿no? Entonces, así como en un piano podemos tocar acordes mayores que asociamos con emociones y sentimientos positivos, también acordes menores que tienden a un sonido más profundo, a emociones más hacia la tristeza, hacia la melancolía, hacia la nostalgia. Bueno, una persona, una personalidad, a veces puede verse de esta manera, ¿no? Hay personas que se sienten cómodas haciendo sonar, ¿no?, expresando emociones positivas, alegría, entusiasmo, sorpresa, jovialidad. Así como otras, por ejemplo, pueden tener dificultades en expresar emociones como la tristeza o poder hacer manifiesta la propia vulnerabilidad, ¿no? Bueno, a veces hay acordes o teclas que no se utilizan, que han quedado en desuso, que nunca terminaron de instaurarse o incluso que se han roto, ¿no? Recordarán, hablábamos semanas atrás con Virginia Méndez en aquella sesión sobre los estereotipos de género en la infancia. Hablábamos también de los entornos invalidantes y al fin y al cabo, bueno, toda persona, ya sea por sus propias preferencias, por el moldeamiento del entorno y por sus experiencias de crianza, bueno, todos tenemos unas emociones o sentimientos con los que nos sentimos más cómodos en vivenciar y expresar, y otros que nos plantean dificultad o que no nos sentimos cómodos o que directamente hemos relegado o preferido no sentir o expresar, ¿no? Decía, me acuerdo de una persona que se desempeñaba en deportes que eran de contacto, deportes intensos y donde alguna forma también, ¿no?, piensen por ejemplo en el rugby, alguna forma también de contacto intenso, casi violento, era requerido, como también por su trabajo tenía que emplearse muchas veces con un tono de voz alto, con una actitud autoritaria o incluso conteniendo físicamente a personas, ¿no? Imagínense a alguien que trabaja de portero en una discoteca o alguien que trabaja, por ejemplo, en un centro de menores problemáticos, con lo que esta persona había aprendido también por su infancia a sentirse muy cómoda en el contacto físico de contención, en el tono autoritario, en el reprender al otro, y cuando tenía que desempeñarse en sus relaciones interpersonales, por ejemplo con su pareja, con sus hijos pequeños, tenía dificultades, ¿no? Porque aspectos como pedir ayuda, mostrarse necesitado, la ternura, le eran más complicados, ¿no? Entonces, bueno, más allá del trabajo que se pueda hacer en ese caso, como mínimo se requiere de un alto grado de autoconciencia, de un alto grado de flexibilidad personal para poder
volver a activar o incluso reaprender sobre estas actitudes o afectos, ¿no? Lo interesante aquí era que habilidades, actitudes y formas de expresión que le eran útiles y adaptativas, muy eficaces en aquellos entornos, le eran enormemente ineficaces y desadaptativos en el entorno personal, ¿no? Nos plantea Rosenberg, expresar nuestra vulnerabilidad puede ayudarnos a resolver conflictos y a ser muy eficaces en determinados momentos o escenarios, ¿no? Entonces, te echo de menos. Ayúdame. Te necesito más cerca. Pueden ser expresiones que asociemos a esa vulnerabilidad, que no nos sintamos cómodos porque los hombres no lloran o porque las personas resolutivas no piden ayuda. Pueden ser realmente útiles en determinados momentos. Rosenberg nos plantea: permítame compartir un incidente personal que me mostró cuáles pueden ser los efectos de ocultar nuestros sentimientos. Estaba impartiendo un curso de comunicación no violenta a un grupo de estudiantes de una zona empobrecida de la ciudad. Cuando entré en el aula el primer día, allí los estudiantes, quienes disfrutaban de una animada conversación entre ellos, a mi llegada se quedaron en silencio. Buenos días, saludé. Silencio. Me sentí muy incómodo, pero tuve miedo de expresarles esta incomodidad. En lugar de ello, procedí de la manera más profesional. En esta clase estudiaremos un proceso de comunicación que espero que encontréis útil para vuestras relaciones tanto en casa como con los amigos. Seguí presentando información sobre la comunicación no violenta, pero nadie parecía escuchar. Una chica hurgó en su bolso, sacó una lima y empezó a limarse las uñas enérgicamente durante mi exposición. Los estudiantes que estaban junto a las ventanas pegaron sus caras al cristal, como si les fascinara lo que estaba sucediendo en la calle, fuera del aula. Yo me sentía cada vez más incómodo y aún así seguí sin decir nada al respecto. Al final, un estudiante que tuvo ciertamente más audacia que yo exclamó: «Profesor, odias estar con personas negras, ¿verdad?» Me quedé petrificado, pero inmediatamente me di cuenta de cómo yo había contribuido también con mi silencio a la percepción de ese chico al tratar de ocultar mi incomodidad. Me siento nervioso, admití, pero no porque seáis negros. Mis sentimientos tienen que ver con que no conozco a nadie aquí y quería ser aceptado por ustedes cuando entré en el aula. Mi expresión de vulnerabilidad tuvo un pronunciado efecto sobre los estudiantes. Comenzaron a hacerme preguntas sobre mí, incluso a querer conocerme más, a contarme cosas sobre ellos y a expresar algo más de interés por la comunicación no violenta. En algunas ocasiones, cuando he tenido la oportunidad de trabajar en terapia de pareja con la celotipia, con algún miembro de la pareja que tenía esta dificultad, hay un momento que tiende a marcar la diferencia
y hacer más provechoso el trabajo terapéutico en esos casos. Y es cuando la persona aquejada de la celotipia comienza a acceder a sentimientos de vulnerabilidad más hondos y a comunicarlos. Piensen, por ejemplo, cuando alguien, en ese caso, está centrado en la prohibición, en la suspicacia y de manera desafortunada, hostilmente, expresarse en términos de no me gusta que salgas con esa gente, de nuevo siempre prefieres hacer otras cosas que estar conmigo, me abandonas, me dejas solo o me dejas sola. Y por ahí el otro miembro de la pareja probablemente no pueda empatizar con otros sentimientos, se muestre defensivo o defensiva y con razón muy molesto. Sin embargo, cuando la persona aprende a identificar sus sentimientos y aprende a expresarlos, puede plantear su vulnerabilidad. Tengo miedo. Me preocupa perderte. Tengo miedo cuando pienso en que puedas conocer a otras personas que te interesen más que yo. Entonces, en ese momento se puede abrir otro camino de comunicación donde adoptar la perspectiva del otro, conectar con su sufrimiento pueda empezar a ocurrir y por ahí tal vez llegar a como mínimo un proceso más constructivo, ¿no? Bueno, estimado amigo, estimada amiga, vamos a finalizar por aquí. Yo te animo a que consideres con honda importancia sobre estos aspectos mencionados, ¿no? Puede haber un enorme arte y una enorme evolución en disminuir puntualmente la evaluación, la crítica, la comunicación basada en etiquetar, generalizar y abrirnos más a la observación, a poner de manifiesto lo mejor que podamos, los hechos, el ser precisos, el señalar comportamientos y actitudes, no tanto en inferir en las motivaciones o en interpretar lo que sucede, que también puede ser necesario y valioso, pero aprendamos a separar esto, tal y como Rosenberg nos plantea, ¿no? Asimismo, como hemos comentado, no expresar nuestros sentimientos puede tener un coste importante. De esta manera, el detenernos, respirar hondo, ponernos en contacto con lo que necesitamos, con lo que sentimos y con nuestra parte más vulnerable, puede ser una buena opción. Desearte una buena noche de domingo, un buen inicio de semana. Y recuerden, siempre es posible encontrarnos aquí, a las puertas de la psicoterapia. Buenas noches.